Y desde muy alto termina cayendo Colombia hoy por fecha eliminatoria frente a Bolivia en el estadio municipal. Es cierto que Colombia venía con jugadores que supuestamente tenían buen nivel en la altura, como Vita, Roger Martínez, pero ya hablaremos de eso. Inmediatamente al iniciar el encuentro veíamos a un Bolivia muy furioso de gol, un Bolivia como siempre es incisivo, como siempre es muy picante a la hora que inicia los partidos, y más con una altura tan fuerte como lo fue esta, empezando a llegar con balones desde muchos costados. Eso lo veíamos reflejado ya que desde el minuto 1 empezábamos salvándonos con remates de afuera, de terceros, de Vaca, también Camilo Vargas siendo figura, obviamente como no, el que siempre nos salva en partidos de esta instancia. Y dentro de todo, un Colombia empezaba muy tranquilo, calmado, empezar a manejar las acciones. Veía mucho campo boliviano y empezaba a retrotraer lo que podía hacer llegadas hacia el arco rival. También veíamos a un Colombia que ante todo era muy tranquilo, muy calmado, no se le veía muy apresurado por ir a marcar, por ir a generar opciones de juego, y eso fue lo que empezó a entender Bolivia, ya que empezaron a dar muchos espacios en el primer tiempo. Bolivia llegaba de centros de todos los costados, llegaba con jugadores muy rápidos como Leatara Terceros, también como lo era Vaca, que es un jugador muy desequilibrante para la selección boliviana y que Colombia tenía que referenciarlo muy bien. Y sobre todo en ese partido Néstor Lorenzo hizo cambios que tocaron mucho la plantilla, como lo fue Cristian Borja, que entró por el lado de Mojica, también Willer Dita, que en el Cruz Azul y por una altura considerable, pero no puedes considerar la altura como lo es la de Bolivia, más de 4000 metros de altura, el estadio más alto de todo el mundo, y también haciendo cambios con referentes como Roger Martínez, entrando con John Córdoba. Eso empezó a inspirar mucho más a la selección boliviana, que empezó a generar mucho más pelotazos, empezó a tocar mucho el arco de Colombia, empezó a avisar que ya iba a tener muchas opciones, y desde un momento Colombia no se veía bien en el partido, hasta que por sí iba a llegar la contra rápida que iba a llegar para Roger Martínez, donde se iba a ir en velocidad, termina tumbándolo Cuellar para así sentenciar la roja, que termina cambiando el partido drásticamente con una vuelta de 360 grados totales a este encuentro. Inmediatamente eso iba a hacer que Colombia tenía más forma de respirar, más oxígeno en el cuerpo, podía calmarse, podía retrotraer lo mal que había estado los minutos anteriores y poder hacerlo bien conforme pasara el partido, pero no lo íbamos viendo. Era un Colombia muy perdida, que por momentos atacaba y por otros momentos ya sentenciaba un poco el balón, también paraba las acciones, el juego se iba haciendo mucho más cortado, mucho más lento. También desde el minuto 30, después de la expulsión boliviana, iba a llegar un palazo de Córdoba, también aquí, porque será de mucho de qué hablar de John Córdoba. Y que antes de eso, asimismo, también Bolivia iba a tocar la puerta, iba a ir avisándonos que iba a llegar de por todos los lados, que iba a hacer lo máximo posible por intentar llegar hacia el gol. Iba a terminar siendo desde una jugada de costado por centro, terminaría siendo gol para Bolivia, pero en fuera de juego. Y ahí ya íbamos viendo un Colombia que tenía que tener mucho cuidado con esos balones a balón parado. También eran centros de todos lados, eran jugadas donde los defensas simplemente se dormían, donde no llegaban rápido a las acciones y que por ende Bolivia lo sabía cobrar, así estuviera con un hombre menos. Y Colombia fue empezando a regalarle mucho más el balón, terminando la primera parte. Obviamente tenía que ser Colombia en la segunda mitad, empezó con mucho ímpetu a la hora del ataque, tenía que ir obviamente por el resultado. Si tienes un jugador de más y en la altura, es un doble point que no puedes dar a aprovechar. Y lastimosamente para Colombia lo dejó desaprovechar en esta ocasión. Después también veíamos un partido que empezó a hacerse de ida y vuelta. Un partido donde Colombia atacaba, descansaba de la perdida y Bolivia empezaba a contraatacar. Después también era muy pulsante el equipo boliviano ante Colombia. Y a ratos Colombia empezaba a irse del partido, a anularse de las acciones. Pero poco a poco iba a hacer acciones de banda, pues que le iban a terminar costando a Colombia. Así llegaría al gol de Terceros, donde terminan sacando rápido de banda. Castaño se duerme, no empiezan a considerar bien al jugador de Terceros y empieza a esquivar a todos los rivales que se va viendo por el camino. Esquiva a Locumí, esquiva a Castaño, y sin nada más que decir, es un gol donde la pone en todo el ángulo, donde no hay nada que hacer para Camilo Vargas, y así ponía el 1-0 para Bolivia. Era un 1-0 que veíamos con bajas expectativas, pero que podía llegar fácilmente, ya que estás ante la altura con Bolivia, con su gente. Y Colombia tenía media hora y un poco más de partido para tratar de empatar esto.
Colombia desde ese momento no supo qué hacer con el balón. Tuvo todo el partido de ahí para adelante. Bolivia lo que hizo fue encerrarse atrás, resguardar con su arquero, tratar de generar muchos más espacios. Colombia donde no pudo. James trató de hacerlo todo solo porque en ningún momento ninguno lo acompañaba, ninguno le daba como ese apoyo a James para que lograra hacer un buen centro, una buena jugada. También el Cucho entró muy dormido. Lerma entró, hizo lo que pudo. También pues John Córdoba lastimosamente tuvo 2, 3 balones, 4 que, o sea, tenían que ir adentro del arco y que no los terminó sentenciando. Eso fue lo que terminó pecando a Colombia y que terminando el invicto hoy en el Alto, en el Estadio Municipal de Bolivia. Acaba el invicto de Colombia, 1-0, termina cayendo en esta jornada de eliminatorias. Ahora será verse las caras contra Chile, donde es una victoria que tiene que ser obligatoria para Colombia. Nos termina acabando la racha de victorias contra esta selección boliviana que viene muy bien, pero que la verdad merecía mucho más Colombia, aunque como dice el dicho, si no los hace, los ves hacer, y en este partido nos terminó pecando. Sin nada más que decir, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, aquí abajo en los comentarios me pueden escribir qué les pareció todo lo que pasó en este partido, sobre sus sensaciones sobre esta Colombia ante Chile, como en la Bolivia sobre los próximos jornadas eliminatorias. Y sin nada más que decir, espero que se suscriban, que le den un like y nos vemos hasta la próxima.